Un saludo a todos nuestros auditores. Comenzamos un capítulo más de este programa que llamamos Un Instante con las Sagradas Escrituras, aquí desde la radio Pinamar, en el 107.9 de la frecuencia modulada, y también nos puede usted escuchar vía internet en Radio Pinamar FM. Radio Pinamar FM, eso es. Bueno, y también les recuerdo que en nuestra página en internet www.Iglesia Cristiana La Serena usted encuentra los estudios y también todo el ciclo de estudios que hemos llevado adelante, tanto este que estamos estudiando del libro de Mateo como los anteriores. Saludo a mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Saludo como siempre a todas las personas que nos escuchan. Bien, estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es un evangelio muy especial porque es un evangelio escrito específicamente, o diríamos preferentemente, para no usar la palabra específico, preferentemente con un corte muy judío al respecto, y estamos en el capítulo 6 específicamente enmarcados dentro de lo que ha sido todo este proceso del Sermón del Monte, o el llamado Sermón del Monte, esta predicación, que nuestro Señor Jesucristo hizo al aire libre, ¿no es cierto?, donde había una gran cantidad de personas y donde enseñó muchos tópicos, tocó muchos tópicos tanto de la vida espiritual, religiosa podríamos decir, como también de la vida diaria, donde es que se debe plasmar específicamente nuestra cristiandad. Y estamos estudiando el versículo 5 en adelante, que habla acerca de la oración. Hicimos varios contrastes o paralelos, ¿no es cierto?, entre lo que es la oración y lo que quizás culturalmente conocemos nosotros mayoritariamente, que es el rezo, ¿no es cierto? Vimos que el rezo es una repetición y que no es una prerrogativa de la religión romana, sino que es también una práctica muy antigua, desde los albores de las religiones allá por Babilonia, en Mesopotamia. Existían todos estos tipos estas especies de fórmulas que de alguna manera pretendían invocar la asistencia de alguna divinidad. Y aquí el Señor Jesucristo estamos estudiando lo que se llama el Padre Nuestro, y que la verdad es una oración modelo que en ningún momento pretendía ser un rezo ni una fórmula, sino que más bien, y por sobre todas las cosas, una estructura, un orden, para que nosotros entendiésemos lo que significa realmente este concepto de prioridades dentro de nuestra oración. El Señor dice, ¿no es cierto?, y enseña más adelante en el Evangelio de Juan, que a veces, no sé, o mejor dicho, increpa de que piden, pero piden mal, y eso no solamente tiene que ver con el fondo de la petición, sino también con la forma de la petición, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos no podemos tener una forma, una estructura que usan los paganos o los no cristianos, por así decir. Establecen la relación con esas divinidades en función de una especie de intercambio. Yo hago esto para recibir esto, ¿no es cierto?, y tengo una fidelidad conforme al cumplimiento de esas peticiones. Así que Así es. Retomando un poquitito lo de la semana pasada, Carlito, quedamos en el versículo 10, donde dice, venga tu reino. Y también es importante repasar un poco eso, el tema de que no es que nosotros nos acercamos al reino, sino que es al revés. El reino es quien se acerca a nosotros. Se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Exactamente. Eso lo dice Juan Bautista, digamos, cuando dice arrepiéntanse, ¿cierto? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos... Jesús también lo repite en el mismo evangelio, ¿eh? Él también dice exactamente lo mismo, arrepentidos, que es la palabra con la que inicia su ministerio público. No es los amo, sino que es arrepiéntanse, ¿no es cierto? Y justamente el acto de amor de Señor Jesucristo es proveer la herramienta o la forma única en la cual un ser humano puede arrepentirse de su condición y de sus pecados. En el versículo 10 vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino. Y después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es interesante analizar un poco cómo
Jesucristo comienza esta oración modelo, esta oración cuya estructura es como la base para que nosotros oremos. Porque yo hago una pregunta, ¿cómo nosotros comenzamos nuestras oraciones? Normalmente, si tenemos algún problema en particular, comenzamos pidiendo por ese problema, o bien hay muchos que tienen como un listado de deseos, así, como un listado para el viejito pascuero, por así decir. Exactamente. Y empezamos con ese tipo de oración. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que hay otras prioridades. El Señor Jesucristo nos está enseñando dentro de esta estructura de que hay otras prioridades. Primero, lo que nosotros debemos pedir es que venga el reino a nosotros, el reino de los cielos. Y en segundo lugar, que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla su voluntad. No nuestra voluntad, no es lo que yo creo necesitar o lo que yo deseo o lo que yo anhelo, sino que primero es que el reino venga hacia mí, que yo pueda tener vida eterna. Y en segundo lugar, que se haga toda la voluntad de Dios en mi vida y en este mundo, digamos. Es una oración mucho más amplia, por así decirlo. Exactamente. Y yendo ya al plano, al área chica, por así decir, en cuanto a nuestra vida como cristianos, esta parte, digamos, esta parte del esquema, esta oración modelo, obedece al hecho de que puede ser aplicable solamente a quienes han nacido de nuevo. Porque, en primer lugar, tal como decías tú, este modelo de oración parte con el Padre Nuestro. Si alguien no ha recibido al Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no es su Señor y Salvador, si el Señor Jesucristo no lo ha cubierto con su sangre, esa persona no tiene el derecho legal de llamar Padre a Dios. No todos los que nacen en este mundo son hijos de Dios. Sí, y él lo recalca, porque él dice Padre Nuestro, pero después dice que estás en los cielos, porque hay otro Padre que no está en los cielos. Nosotros veíamos la semana pasada este concepto de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primero de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Exactamente. Son hijos del diablo. Juan 8, 41-42, Jesucristo increpa, ¿cierto?, a los fariseos, a los escribas, y les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos siempre pensando en este tema del orgullo, del linaje, digamos. Y principalmente porque siempre existió la duda de la paternidad de José acerca de Jesús. Entonces ellos respondían: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y después en Juan 8:48 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, imagínense que de todas las maldades que se puedan concentrar en este personaje llamado Diablo, Satanás, el opositor, la maldad más grande o la maldad que recalca permanentemente el Señor en relación a él es la mentira, el engaño, el inducir al error, el provocar que la escritura se tuerza. De ahí proviene toda la maldad. Entonces, ¿por qué es tan importante establecer la verdad doctrinal? Porque este padre de mentira opera en función de un disfraz que permanentemente usa como ángel de luz, que dice la palabra, pero establece su doctrina en base a toda esta mentira. Fíjense usted que los fariseos no eran de una secta nombrada satánica ni nada, pero Jesús los coloca y los ubica como hijos del diablo. Sí, los confronta. Como hijos del diablo. Ahí uno entiende la rabia y por qué querían matarlo permanentemente. ¿Y por qué les llama hijos del diablo? Porque no hacen lo que Jesús está ordenando, y por eso es que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
Ellos estaban haciendo su voluntad. El apóstol Pablo los confronta en el libro Romano, ¿no es cierto? Y les dice, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, pero a su manera ustedes ignoran, ¿no es cierto? No es que no conozcan, sino que ignoran, dejan a un lado, desechan todo lo que es de Dios, todo lo que es la ciencia, el conocimiento de Dios, y quieren establecer su propia normativa. Esto, amados auditores, equivale, y quizás las voy a decir a continuación, va a sonar muy fuerte, pero es el equivalente actual. Usted se encuentra frente al sistema católico romano específicamente, o cualquier otro sistema, pero necesariamente tenemos que hablar del sistema romano porque es el que prácticamente impera en Chile y desgraciadamente impera en Chile y en gran parte del continente. Ellos son hijos del diablo. O sea, si Jesús hoy, escúchenme, si hoy Jesús apareciera en escena y entrase a una catedral romana, católica romana, Jesús les llamaría hijos del diablo. Es que Jesucristo desde siempre estuvo en contra de la religiosidad. Exacto, y específicamente de la mentira religiosa. Jesucristo entraría con un palo y botaría todas las estatuas, y eso generaría, por supuesto, un deseo de matarlo. La misma reacción que tuvieron los fariseos. Claro. Entonces, es importante tener claro, entonces, en primer lugar, de que hay hijos de Dios y hay personas que son hijos del diablo, y que no hay más. No hay una tercera categoría. O es trigo o es cizaña, y eso nos aparece en toda la Escritura. Exacto. O es amado o es aborrecido. O es salvo o está perdido. Exactamente. O va al cielo o va al infierno. Y hay otro aspecto, que uno es somos hijos de quién, y otro aspecto que es importante que aparece en esta oración es el dominio. O sea, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, y después hágase tu voluntad como en la tierra, así también como se hace en los cielos, está hablando del dominio que tiene Dios en el reino de los cielos, porque el dominio que tiene Satanás está en otro lugar. Exacto, es un dominio limitado, por supuesto, a la misma voluntad de Dios, para que no crea usted que Satanás tiene un poder y no tiene que siquiera rendirle cuentas a Dios. Pero el tema es mucho más profundo para entenderlo, y es el hecho de que si usted no está en la verdad de la voluntad de Dios, expresada primariamente en un 95-99% en su palabra, usted está actuando como un hijo del diablo. Está dando a entender, cada vez que a usted le dicen Jesucristo es el único camino, y usted responde, no, pero ¿cómo va a ser así tan cerrado? ¿Y qué pasa con los budistas? ¿Y qué pasa con los musulmanes? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Usted está teniendo una actitud de hijo del diablo, porque justamente la mentira viene en función de que hay muchas formas de llegar a Dios, o hay muchos dioses o lo que sea, y la Biblia no dice eso. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 31 al 33, Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Jesucristo está hablando del príncipe de este mundo, dice, el príncipe de este mundo. Ese era el dominio que tenía Satanás. En 2 Corintios 4, versículos 3 en adelante, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento. Dios con minúscula, exacto, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Efesios 2, versículos 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es. Entonces, en esos tres versículos... Hijos de desobediencia. La pregunta es, ¿desobediencia a qué? A la palabra de Dios. Exactamente. Desobediencia a la Biblia. Hay un dominio que es el dominio de Satanás, que es el dominio que le llaman el príncipe de la potestad del aire, o el príncipe de este mundo. Aquí le hablaban del Dios de este mundo. Entonces, él tiene su dominio y él tiene sus hijos. Y Dios, por otro lado, tiene su dominio y tiene sus
hijos. Y en este caso, en la oración, cuando está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos refiriendo obviamente a Dios Padre, a Jehová. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y sabemos que es Él, no es Satanás, porque estamos hablando a aquel que está en el reino de los cielos. Es tan relevante esta temática, tan profunda, con consecuencias tan terriblemente importantes para el destino eterno de los seres humanos, que el Señor establece claramente estas dos instancias y vuelvo a insistir, hágase tu voluntad. No puede ser cuando la gente dice yo creo en Dios a mi manera, es una dicotomía en relación a lo que significa verdaderamente hacer la voluntad de Dios, que es efectivamente amarlo, adorarlo, conocerlo, servirlo conforme a la Escritura. La Escritura es la norma de conducta de un cristiano. Por lo tanto, cualquier conducta nuestra, independiente de la intencionalidad que tenga, ¿no es cierto? Porque nosotros no servimos al Dios con intenciones, servimos a Dios con acciones propias. Independiente de la intención que se tenga, si esa acción está reñida con la palabra de Dios, entonces estamos frente a un acto satánico y no a un acto de Dios. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esta temática acerca de la voluntad de Dios. Bien, después de esta linda canción, de esta linda alabanza, estamos de regreso para continuar hablando acerca de la voluntad de Dios, que de verdad es lo que está tan hoy día, y me refiero a lo que se llama de alguna manera el mundo cristiano, que hoy día desgraciadamente no se conoce o no se reconoce por una ortodoxia hacia la palabra, sino que se conoce por una, todo lo contrario, una negociación permanente de los principios bíblicos en función de una unidad satánica como es el ecumenismo. Hágase tu voluntad y unidad no se pueden negociar en función de bajar los estándares de la Escritura o agregar a la Escritura cosas que nunca la Escritura ha aprobado, como el hecho de que existen otras formas, otros caminos, otros personajes para alcanzar a Dios. Eso es totalmente herético. Y aparte que es herético en el amplio sentido de la palabra. O sea, incluso hay personas que dicen y piensan que el cristianismo, el Dios del cristianismo, el Dios de los musulmanes, el Dios de los budistas, es lo mismo, dicen. Pero esa es una completa ignorancia, porque cuando uno estudia los libros de ellos, del budismo, las bases de los musulmanes, digamos, el Corán, uno se da cuenta que son absolutamente excluyentes. Es decir, cuando uno toma la Biblia y la Biblia dice que no hay otro Dios y que no puede haber otro Dios, que Dios es celoso y eso está dentro de los 10 mandamientos, y eso mismo aparece en el Corán, donde dice que es la única religión y que cualquier otro no puede ser y que va a ser considerado un infiel. Y el budismo, por otro lado, también dice que no hay otra verdad, que esa es la verdad y es la única verdad. Son absolutamente excluyentes entre ellos, digamos. Entonces, estas personas que tratan de mezclar las cosas porque yo siento, porque yo creo, etcétera, digamos, pero cuando van a estudiar las cosas como son, como están escritas, digamos, los libros, tal cual se enseñan, no tienen nada que ver, no tienen nada que decir, o sea... Hoy día lo que pasa, Andrés, tú lo sabes muy bien y lo queremos compartir también con nuestros auditores, es el hecho de que la iglesia o el cristianismo o quienes dicen ser cristianos y siguen este tipo de pensamiento, no le vamos a llamar doctrina de pensamiento, son personas sensuales que están basando sus declaraciones, sus acciones, sus decisiones en función de lo que sienten y no de lo que saben. En primer lugar, ignoran, tal como decías tú, siquiera las cosas más rudimentarias de estas religiones. A mí me ha tocado conversar con personas que se llaman cristianas y que tienen una convicción, entre comillas,
protestante, pero que están abiertos al diálogo con el catolicismo y con las otras líneas del cristianismo. Entonces, ¿de dónde sacaste que hay líneas de cristianismo? ¿Qué es esto de que hay líneas de cristianismo? ¿Me va a decir que los mormones son una línea del cristianismo? ¿A qué te refieres con esto? O sea, esta situación es porque se siente, ¿no es cierto?, este deseo de emparentar las cosas de Dios con aquellas cosas que no importa que no sean como lo que Dios dice, pero si nombran a Dios y tienen una buena intención para el mundo, la paz del mundo, ¿no es cierto?, en fin, los grandes ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le podríamos llamar? Gurú. Claro, pero más líderes bien como espirituales. Las supuestas grandes causas de la humanidad, como es la paz del mundo y todo esto, incluso cristianos metidos en esto, es espantoso. Porque cualquier cristiano que verdaderamente conoce la Biblia sabe que esto no va a suceder, que la paz del mundo no va a suceder, que esto va a empeorar, que va a salir un día un líder mundial que va a traer una falsa paz y va a comenzar la época y el periodo más espantoso para la historia de la humanidad. Entonces, el mundo está bien que quieran salvar las ballenas y esto y acá y todo. Ya, no estoy promulgando la crueldad animal ni nada por el estilo, pero es una situación que no existe un Greenpeace cristiano para salvar este mundo va a ir de mal en peor. En el Medio Oriente va a quedar la crema, un día de esto va a quedar la crema. Hoy día lo que se ve en Gaza, lo que se ve esto, y todos se van a ir, todo ese odio que tienen contra Israel lo van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, a través de la batalla del Armagedón, sabiendo que lo están haciendo para supuestamente destruir definitivamente Israel, pero también van a ser usados para atacar supuestamente atacar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano tiene que saber eso, y si no lo sabe, entonces yo no sé qué es el cristianismo que practica. Por lo tanto, yo no puedo estar involucrado en causas de la búsqueda de la paz mundial. Por supuesto que todo lo que esté a mi alcance para llevar paz a las personas, debemos hacerlo, pero no del mundo. Esos cristianos están confiando en el accionar de la ONU. La ONU es la antesala de este gobierno mundial único. Entonces, es aterrador las declaraciones, las posiciones. Ahora escuchaba una noticia de este canal de televisión que es un instrumento del diablo, realmente, donde habían supuestos pastores, 5, 6, uno en Dallas, el otro acá, el otro allá, y en una conversación y planteando cuál era la opinión de cada uno de ellos en relación a un edificio que se va a construir en Berlín, donde se va a dar espacio, y es un edificio que cuesta $80 millones, ¿no es cierto? Que ese es por lo menos el presupuesto que le dieron al gobierno alemán, y se están recaudando fondos porque la idea es justamente que exista un multicentro o un lugar donde converjan todas las religiones. Ecuménico. Claro, ecuménico. Eso es justamente, sin duda alguna, eso, si no es ahí, en otro lado se va a construir, porque eso es justamente donde se va a elegir de ese grupo, de ese lote, ¿no es cierto?, de esa juguera de pensamientos y de religiones. Se va a elegir, va a llegar un momento en que van a tener que elegir un representante de eso. Y ahí va a salir el falso profeta. Entonces, tenemos que estar atentos. No podemos pecar de la ignorancia. El Señor nos dice en el Antiguo Testamento que nosotros pecamos por ignorantes. Se llama cristiano, y si esto no le entra a alguien que se llama cristiano, entonces ¿sabes qué? No es cristiano. Tiene que saber, tiene que estar al día, tiene que tener cuidado. El Señor nos llama a velar. Del nacimiento de la religión mundial, porque va a pasar exactamente lo que pasa lo que pasó en la Unión Europea, en la ONU, donde primero todos tenían el mismo derecho a voto, pero no se ponían de acuerdo porque toda organización necesita una cabeza.
Toda organización necesita una cabeza. Entonces después empezaron ya, ahora hay un presidente que va a durar cada 6 meses se va cambiando, pero esto ya hoy día se está prolongando a 2 años. El día de mañana va a ser es que es lo que nos está llevando esto. La globalización nos está llevando justamente a esta instancia, a que esté el terreno preparado para que de manera natural surja la figura del anticristo y el falso profeta. Entonces, si usted se llama cristiano y cree que estoy hablando locura y del tercer ojo y novela de ciencia ficción, usted o ignora la palabra o sencillamente no es cristiano. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Bueno, eso está justamente asociado con lo que estamos leyendo en el versículo 10, que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que nos está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo es que la voluntad no se hace en la tierra como sí se hace en el cielo. La voluntad de Dios, no quiero que me malentiendan, Dios es soberano. Y Dios tiene el poder de todo. Él hace y permite también. Pero claramente la voluntad de Dios no se hace ni se ejecuta de la misma manera en el reino de los cielos que como se hace en la tierra. Ahí hay una observación. Fíjate que cuando dice hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra, se está refiriendo también al hecho de que Dios tiene un programa que está desarrollando en la tierra y que ese programa se va a desarrollar sí o sí. Exactamente. Es decir, va a venir el anticristo, va a haber guerra, van a pasar 7 años, a la mitad del tiempo va a ocurrir la entronización del anticristo. Todo lo que dice la palabra va a ocurrir. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver movimientos que de alguna manera tienen la esperanza en la paz mundial, yo me pregunto, ¿en qué dirección están orando? Yo no estoy orando en la dirección, porque si digo yo, hágase tu voluntad, Señor, la voluntad de Dios es que ocurra lo que está ocurriendo. Va a pasar, se va a cumplir. Va a pasar lo que va a pasar. Ahora, eso es a nivel macro. Pero muchas personas se hacen una pregunta que es una pregunta clásica, ¿eh? Toda persona que está acercándose, que se está preguntando sobre el cristianismo, sobre Dios, normalmente se hace esta pregunta. Y esa pregunta es: ¿por qué un Dios bueno permite que ocurran malas cosas? Y eso está relacionado con este versículo. Es decir, efectivamente, a nivel macro, Dios hace que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. La respuesta pero a nivel micro, a nivel personal, yo, tú, una persona, don Juanito, la señora María, como dicen los políticos, le ocurren malas cosas. Entonces se cuestionan y dicen: ¿y por qué un Dios bueno permite que ocurran malas cosas? Y lo que nosotros tenemos que entender, y esa es parte de lo que mencionas tú, Carlito, de que no podemos ser ignorantes en esto, es que en la tierra no se están cumpliendo las cosas como Dios quería en un principio. Nosotros leemos en Génesis cómo era la tierra en un principio, que no existía la muerte, que la vida era eterna, que estábamos permanentemente ante la presencia de Dios, que todos los animales creados eran herbívoros, no existía no eran carnívoros, no había muerte, no había matanza, etc. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, la tierra, las características de la tierra, el hambre que existe hoy en día, no era el deseo de Dios, no era su voluntad desde un principio. Pero sin embargo, yo debo hacer lo correcto ante los ojos de Dios. A pesar de eso, debo hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es un tema, Andrés, que lo entiendo perfectamente de esa manera y que lo estamos conversando de manera horizontal. Pero también es cierto que la voluntad de Dios es soberana en lo micro y en lo macro y en lo intro y en lo externo. Lo que me queda a mí al conocer la verdad de Dios es obedecer su palabra. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque no tengo control de las acciones de otros, pero Dios tiene control de todo y en definitiva se va a cumplir. Cuando la gente pregunta, bueno, ¿por qué un Dios bueno permite la maldad? La respuesta es sencilla: porque es su voluntad. Él permite porque es su voluntad. Tiene un propósito con eso. No, es un propósito que no entendemos en plenitud
ni siquiera a los cristianos, pero es su voluntad, porque si su voluntad fuera que a la señora María y a don Juan no les pasara nada, no les pasaría nada. Exactamente. Pero la voluntad de Dios es soberana. Y también tiene que ver, Carlitos, con nuestro propio actuar. Es decir, yo siempre me acuerdo de una entrevista que básicamente, digamos, a un pastor se le estaba haciendo esta misma pregunta en vivo y en directo, digamos. Entonces le decía, bueno, ¿y por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren estas muertes masivas, estos terremotos, esta crueldad, tantos niños que mueren, etcétera, digamos? Es culpa del hombre. Y el pastor lo mira y le dice, entonces tú dices que en realidad todas las cosas debieran estar en manos de Dios y todo debiera estar en manos de Dios para que no ocurrieran estas cosas. Sí, bueno, ¿tú has entregado tu vida a Dios? ¿Tú permites que Dios guíe y reine y rija tu vida? Y hasta ahí nomás llegó el entrevistador, porque en el fondo eso es. Nosotros tomamos o creemos bajo nuestros ojos, nuestra perspectiva, tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Lo que se llama libre albedrío según nuestro punto de vista. Pero las consecuencias son malas. Exacto. Son malas. ¿Y por qué hay muerte? Por nuestra maldad. ¿Por qué hay enfermedad? Por nuestra maldad. Es que eso es justamente lo que es un misterio. Por un lado, ¿no es cierto?, está la responsabilidad nuestra caída como seres humanos, que somos productores de maldad, y la culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Pero por otro lado, Dios en su voluntad permite que suceda. Ese es el punto. ¿Y por qué? Porque Él es soberano. Mañana, porque Él va a mostrar su justicia, así como su gracia. Es como, ¿por qué soy cristiano? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque Él va a mostrar su misericordia, su gracia. Así es. Y nosotros debemos tener tranquilidad, digamos, como bien decías tú, Carlito, que Dios tiene el control de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis se nos relata a nosotros, para que nosotros no seamos ignorantes, se nos relata todo lo que va a pasar entre medio. Así que debemos estar tranquilos. Por eso es tan grande la responsabilidad de aquellos que están haciendo la voluntad de la ONU, la voluntad de un gobierno humano, la voluntad de un movimiento humanista. No hay cosa más espantosa que el humanismo, porque el humanismo, que no es lo mismo que el humanitarismo. Los cristianos debemos ser humanitarios, pero no debemos ser humanistas. Humanista es este sistema de pensamiento filosófico que reina en el hombre del siglo XX, XXI, el cual cree que porque aprendió algunas cosas y porque inventó algunos aparatos, va a dominar el universo. ¿No es cierto? Es una concepción tan estúpida, tan necia. Pero es así como se cree, y el humanismo es eso, es creer que el hombre puede torcer la mano al destino, puede cambiar el rumbo de esto, que puede hacer esto otro, que no necesita a Dios. Bueno, eso es lo que todo cristiano debe tener claro, digamos, que la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. En el caso del Antiguo Testamento, nosotros tenemos en Proverbios 21:1 que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Es decir, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Él dirige a nivel macro, digamos, también es mucho más obvio, digamos, las naciones. Él ve y dirige todo lo que Él quiere que se haga, digamos. En el caso de Romanos 13:1, ¿cierto? Nosotros como cristianos se nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, eso es tan importante. Por eso es que es importante la voluntad de Dios. O sea, es vital conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra, porque eso nos evita las especulaciones. Cuando la Biblia dice que yo tengo que respetar una autoridad, la Biblia misma me entrega el límite de ese respeto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de establecer un orden social. Pero cuando la autoridad humana se coloca por sobre la autoridad divina, estableciendo leyes destructivas para la sociedad, entonces, y que principalmente más que destructivas para la sociedad, que atentan contra la voluntad expresa de Dios, entonces nosotros tenemos que desmarcarnos de eso, con las consecuencias que eso implica. No nos olvidemos que nuestros primeros hermanos y muchos hermanos finalmente, entre comillas, desobedecieron a la autoridad cuando ellos estaban predicando el evangelio y los tomaban presos, los golpeaban. Ellos estaban desobedeciendo a la autoridad, porque la autoridad, por eso Pedro dice, juzguen ustedes.
es más recto obedecerles a ustedes en esta materia, ¿no es cierto?, u obedecer a Dios. Entonces, no estamos hablando de que te pasaste un disco pare y que quieres usar tu condición de cristiano para no decir que estás bajo otras leyes. No, exactamente. No. Estoy hablando de cuando la ley dice, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante no se puede hablar nunca más de Jesús. Y la persona que se pilla hablando acerca de Jesús o predicando el Evangelio o usando la Biblia entonces... Y tenemos el mandato de Jesús y de todas las naciones y predicar. Entonces nosotros ahí pasamos a estar y a pagar las consecuencias de ir contra la autoridad que mismo Dios permite, ¿no es cierto? Pero que también el Señor usa justamente para trabajar en su pueblo. Daniel 2:21 también dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A los entendidos. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos ya con la parte final de este capítulo. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro programa y bueno, ha sido un programa un tanto acalorado. Pero muy importante, Carlito, muy importante para nuestra doctrina que tengamos claro el tema de la voluntad de Dios. Sí. Y cuál es nuestro deber, digamos. Eso es quizás el mensaje más importante de toda la Escritura, el hacer la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios. Estamos los días domingos estudiando nosotros a partir del pasaje de la oración, el comienzo de la oración sacerdotal de Jesucristo, que Él dice, ¿no es cierto?, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese conocer implica justamente no solamente un acercamiento a la Escritura, sino que un empaparse en la Escritura, no solamente para tener un acervo intelectual, que lo tenemos gracias a la Escritura también, sino que esto se tiene que traducir en una vida transformada, y lo primero que tiene que ocurrir es una transformación en nuestra manera de pensar. Romanos dice que nuestra manera de pensar tiene que ser transformada para que recién nuestra manera de vivir sea transformada, y cuando la práctica de esa manera distinta de vivir se va multiplicando en el tiempo, nosotros comenzamos a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso es que tenemos tantas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué Dios, si es así, permite esto? Porque nunca van a llegar a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a pesar de que puede ser traumática. Sí. Pero el entender que es buena, agradable y perfecta solamente viene, en primer lugar, de haber nacido de nuevo como hijo de Dios, y en segundo lugar, de un conocimiento profundo y una praxis permanente de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Bueno, cuando Jesús nos enseña, dentro de este ejemplo, de esta estructura del Padre Nuestro, a orar por la voluntad de Dios y de su reino, nos está diciendo que nosotros siempre debemos tener eso presente, siempre debemos considerarlo como una de las primeras prioridades, si no es la primera prioridad, el tema del reino de Dios y de su voluntad. Y debemos... Es que ese es el propósito, Andrés, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo frente a Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo. Y hoy día nosotros debiéramos decir, nuestro reino no es de este mundo, ¿no es cierto? Y lo que también debemos decir es lo que dice la carta de Pedro en el capítulo 2, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros, ¿no? Es decir, no pertenecemos acá desde el punto de vista de que ya tenemos, dice, una nueva nacionalidad, sí, ¿no es cierto? Y estamos aquí como embajadores del reino, rogándole a las personas que se reconcilien con Dios. Entonces, es una concepción totalmente distinta, porque nosotros hemos sido comprados para un reino venidero, ¿no es cierto? Y nosotros lo que estamos haciendo acá es anunciando ese reino con el llamado al arrepentimiento. Entonces, es muy profundo el tema y radicalmente importante para la vida de todo cristiano y para la vida de aquellas personas que el Señor llamará por medio de su palabra. Así es, el Señor también nos llama permanentemente a velar, es decir, a no quedarnos dormidos, a estar atentos. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y en Mateo 26:41 dice, velad y orad. Une las dos cosas, lo que estamos viendo, el tema de la oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, estamos llegando al final de este programa. Le agradecemos su sintonía y esperamos de verdad poder contribuir a que usted se instruya a través de la Escritura, que usted se convierta al Señor Jesucristo, que usted nazca de nuevo como un hijo de Dios y que pueda comprobar esa buena voluntad que es agradable, es perfecta, aun cuando no sea una cosa que nosotros entendamos completamente, porque ¿quién puede entender a Dios? Imagínese usted. Sus pensamientos son insondables. Exacto, si yo entendiera a Dios, sería Dios. Y gracias a Dios no lo soy. Así es que, pero sí, para tener nosotros una claridad suficiente y plena, la Escritura es, como dice de sí misma, ¿no es cierto?, es suficiente. Así es que, bueno, Andrés tiene algunos anuncios antes de retirarnos, como siempre. Sí, pastor, como siempre, recordarles a todas las personas que nos escuchan que los estudios los pueden bajar desde la página web de la iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl. También en ese lugar pueden encontrar algunas de las alabanzas que se escuchan entre medio, digamos. Así que están a su disposición, libre de todo tipo de cobro, se pueden bajarlas gratuitamente. Sí, y me detengo 30 segundos antes del final, justamente en ese tema. Es un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Alabanza de la Iglesia de poder, con la gracia de Dios, ¿no es cierto?, crear estas canciones, estas alabanzas, que tengan siempre a Cristo y su obra como centro. La alabanza está hecha para adorar a Dios, no para activar el sentimentalismo humano, porque hoy día todos estos cantantes que se llaman cristianos, que de cristianos tienen muy poco o nada, en realidad no existe poco o nada, sus canciones son prácticamente muy similares a la que usted encuentra en cualquier cantante del mundo. Y si es cantante del mundo, está bien, el cantante del mundo le canta al amor, a la mamá, a la polola, al amante, pero el Hijo de Dios le canta solamente al Señor. Solamente al Señor. Así es que hago esa salvedad para que usted pueda también disfrutar y tener una profundidad aún mayor, alabando a Dios con una canción cristocéntrica. Que el Señor les bendiga y estamos juntos la próxima semana. Bendiciones.